información y cómo ayudarlos para poder recuperar esa clase. ¿Bien? Entonces vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a darle en modo presentación. De todas maneras, recordarles que cuando nosotros trabajamos con clases virtuales, a veces la conexión es un poco lenta, a veces pues la pantalla se puede paralizar o tal vez la conexión puede fallar. Entonces, de todas maneras, si es que ocurriera este inconveniente, les pediría por favor que me avisen si no pueden visualizar la imagen o no me escuchan bien para poder repetir la información brindada. Bien, entonces, doctores, hoy comenzamos con acceso cameral, hablaremos un poquito de localización de conductos reticulares e iremos viendo durante nuestras sesiones también este desgaste compensatorio ideal. Ya estamos entrando un poquito más a la carnecita de lo que es endodoncia, ¿bien? Entonces, muchos de nosotros podemos tener algunas complicaciones incluso para poder localizar los conductos radiculares. Recordemos, doctores, que nosotros tenemos diferentes variaciones anatómicas. Y es que el doctor Stephen Cohen, en el libro Vidas de la Pulpa, habla sobre esta complejidad anatómica y menciona al doctor Hertz y al doctor Surger, ¿bien? Sobre los primeros estudios que realizaron para poder evaluar esta complejidad anatómica. Vamos a encontrar usualmente pues conductos laterales, conductos colaterales, incluso los deltas apicales, ¿no? Recordemos que cuando nosotros hacemos endodoncia, no es como una receta de cocina, no es un tratamiento estético, va a ser un tratamiento biológico y nuestro objetivo principal va a ser poder crear esta curación a nivel de la superficie perirradicular, ¿bien? Y poder hacer esos controles a largo plazo, mantener esta pieza área en cavidad oral el mayor tiempo posible. Doctores, nosotros hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos diferentes sistemas mecanizados para poder realizar nuestras diferentes técnicas de instrumentación, ¿cierto? Vamos a tener diferentes materiales, cementos, biocerámicos, equipos de obturación para poder realizar una endodoncia óptima, ¿sí? Hasta hoy en día tenemos el uso de microscopía. Pero de nada me sirve tener todos estos materiales de última generación si yo no he determinado el diagnóstico, si yo no sé el por qué puede fallar mi tratamiento de endodoncia, mi protocolo y procedimiento, ¿bien? Entonces, es como un carro. Nosotros nos compramos un carro, un Mercedes, ¿bien? De último modelo. Pero si no sabemos manejar, ¿bien? O no sabemos parquearnos, vamos a tener inconvenientes, ¿no? Y arriesgar incluso nuestras vidas. De igual forma, arriesgaríamos a la pieza dentaria, ¿no? La permanencia de esta pieza en cavidad oral si es que no conocemos desde la base más pequeña, que es diagnóstico. Entonces, vamos a tener nuevas técnicas, vamos a tener diferentes sistemas mecanizados que aparecerán en nuestro mercado, pero debemos de conocer características del instrumento, por qué, cuándo y cómo elegir un instrumento de acuerdo a cada pieza dentaria, de acuerdo a su anatomía. ¿Bien? Recordemos un poquito cositas que hemos visto en el pregrado y que para nosotros se nos va haciendo más sencillo. ¿Bien? Y veamos desde rasgos generales a la pieza dentaria. Pues nosotros sabemos que tenemos la porción coronaria y la porción radicular, ¿no? Parte de cámara pulpar y parte del conducto radicular. Y también recordemos parte de la anatomía del conducto radicular de forma interna, ¿bien? Entonces, hagamos este mapeo anatómico y vamos a tener aquí al doctor Kutler, que desde el 55 hablaba sobre este mapeo anatómico para endodoncia, ¿bien? Ahora, vamos a tener una proporción desde la opción A, ¿bien? Desde la línea A, hasta la intersección de nuestra línea B, llamado cono dentinario, ¿bien? Ahí tenemos al cono dentinario. Tendremos desde la intersección de la línea B hasta D al cono cementario, ¿bien? Tendremos por aquí al cono cementario. Y la unión entre el cono dentinario y el cono cementario va a ser la unión cemento-dentina, ¿bien? La unión cemento-dentina. Entonces, recordaré por aquí que tengo un cono dentinario. Ok, dentinario. Vamos a colocar aquí el segundo nombre de esta unión, dentina. Y encontraremos hacia la superficie apical la otra parte del cono cementario, ¿bien? Entonces, también lo tengo aquí dentro del nombre de esta unión. Entonces, tendré la intersección de nuestro límite TDC. ¿Ya? Doctores, voy a pedir por favor que en este momento absolutamente todos revisemos nuestros micrófonos, por favor, porque si no nos vamos a poder escuchar. O en todo caso, el área administrativa de SOPIES me puede ayudar, por favor, en silenciar los micrófonos de los doctores que han ingresado, porque pues es normal y es usual
que al ingresar se activa nuestro micrófono de forma automática, ¿ya? Entonces, recordarles ello, doctores, cada vez que ingresemos, revisemos nuestro micrófono para poder apagarlo y evitar cualquier tipo de sonido o interferencia que podamos tener, ¿ya? Entonces, retomemos por aquí. Nosotros vamos a tener una unión, ¿bien? Entre la superficie del cono dentinario y el cono cementario, ¿bien? Esta unión se va a llamar unión cemento-dentina, también conocido como límite CDC, ¿bien? También conocido como límite CDC. Entonces, ¿cuál es la zona hasta donde yo debería determinar mi preparación biomecánica? Mi límite CDC. Es justamente la estructura que yo necesito conocer y determinar durante todo el tratamiento de endodoncia. Y debo respetar, ¿no? No sobrepasar este límite. Vamos a encontrar también la superficie del centro de los forámenes, ¿bien? Encontraremos la superficie del centro de forámenes. Vamos a encontrar una evaluación tanto anatómica como histológica de estas estructuras y vamos a reconocerlos juntos, ¿bien? Entonces, nuevamente, doctores, vamos ingresando, ¿sí? Y apaguemos el micrófono, ¿bien? Por favor, les pediría, yo sé que todavía estamos dentro de nuestra segunda, tercera teoría ya, tercera teoría, juntos, y pues a veces no recordamos ello. Por favor, les pediría que siempre tengamos en cuenta, porque es parte de la configuración de nuestra reunión de Zoom, ¿bien? Perfecto. Entonces, mencionamos que tenemos una estructura del conducto radicular, ¿bien? Tanto vamos a observar la imagen histológica, ¿bien? Como anatómica. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que el límite CDC no lo vamos a poder percibir táctilmente, no lo vamos a poder determinar o hallar con la ayuda del localizador apical. El límite CDC, la constricción apical, solamente se puede observar de forma histológica, ¿bien? Solo lo podemos observar de forma histológica, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a encontrar con la ayuda de nuestro localizador apical? Encontraré la zona de menor diámetro dentro del conducto radicular. Y por coincidencia, esta zona de menor diámetro apical va a ser compatible con el límite CDC. Entonces, nuevamente, el límite CDC no lo voy a poder observar clínicamente ni percibir táctilmente, solamente lo voy a poder observar de forma histológica. Si yo quiero hallar mi longitud de trabajo, podré hallar esta longitud de trabajo por mi zona de menor diámetro apical. ¿Bien? Zona de menor diámetro apical. Ahora, ¿qué otras estructuras encontramos en nuestra imagen anatómica? Encontraremos a nuestro foramen apical, ¿bien? Encontraremos a nuestro foramen apical. Miren dónde está el foramen apical. Encontraré a mi ápice anatómico y a mi ápice radiográfico, ¿bien? Encontraré a mi foramen apical, a mi ápice anatómico y a mi ápice radiográfico. Ahora, cuando nosotros todavía no tenemos el localizador, nos ha pasado porque todos tenemos esta pequeña fase, ¿no? De entrenamiento, donde recién estamos entrenándonos para poder realizar los tratamientos de endodoncia con la tecnología que hoy en día tenemos. Muchos de vosotros, cuando se han presentado con ambos grupos, pues sé que algunos ya manejan instrumentación mecanizada, otros ya tienen un motor, pero todavía no lo saben usar. Algunos doctores por ahí escuché que tenían localizador y pues otros doctores todavía estamos en la fase de entrenamiento con instrumentación manual, ¿ya? Entonces, si yo quiero realizar un tratamiento de endodoncia segura, debo de poder determinar esta zona de menor diámetro apical, ¿bien? Entonces, cuando yo trabajo solamente con mi radiografía periapical, voy a tener una imagen totalmente distinta de acuerdo a la angulación que yo le brinde. Muchas veces podré verificar a mi instrumento que esté llegando exactamente al ápice radiográfico. Otras veces encontraré que está a 0.5 o 1 milímetro. Y esto me hace recordar mi fase de entrenamiento, porque recuerdo que cuando terminé el pregrado, estábamos haciendo el diplomado de endodoncia, un año de diplomado. Y pues, a pesar de ser un diplomado, nosotros todavía verificábamos nuestra radiografía y decíamos, hey, falta solamente 0.5 milímetros, ¿no? Para poder llegar al ápice. Y hoy en día tenemos diferentes tipos de artículos que van a realmente verificar si estábamos dentro de nuestro foramen apical
o muchas veces estamos fuera. Miren dónde está el ápice radiográfico. A veces puede coincidir el ápice radiográfico, el foramen apical y la zona de menor diámetro. Y muchas veces pueden estar separados. Es por eso que el doctor Kutler, ¿bien? Cuando habla del parámetro de distancia que nosotros podemos encontrar desde nuestro ápice radiográfico, da una diferencia, una distancia entre 0.5 a 2 milímetros como una medida aceptable para poder determinar nuestra longitud de trabajo, ¿cierto? Muchas veces encontramos nuestro límite CDC y pues vemos la radiografía y realmente nos faltan 3 milímetros, ¿no? O a veces la salida del conducto no siempre va a ser en la superficie del ápice anatómico, muchas veces puede estar en la pared lateral. Y a veces intentamos ingresar más con el instrumento y el paciente te va avisando que tiene molestias o vamos a observar algún tipo de sangrado. Entonces, doctores, cuando vamos a determinar nuestra longitud de trabajo, tenemos que hacer una combinación entre el uso del localizador con nuestra radiografía periapical. No puedo solamente realizar el uso del localizador. Es un complemento, ¿bien? Ambas pruebas me ayudarán a determinar mi longitud de trabajo, porque también encontraremos diferentes errores de lectura, ¿bien? Y lo iremos viendo de a poquitos, porque por aquí les estoy lanzando como algo previo, ¿bien? Les estoy dando una idea de lo que se viene. Vamos a hablar más adelante sobre localizadores, errores de los localizadores que usualmente podamos encontrar, ¿bien? Pero lo importante en esta diapositiva, en esta clase de hoy para mí, es que ustedes puedan entender hasta dónde van a realizar su instrumentación, hasta dónde van a realizar su cateterismo, la determinación de su longitud de trabajo, ¿bien? Yo quiero que ustedes diferencien entre el CDC y la zona de menor diámetro apical, ¿bien? Y tengamos en cuenta esta estructura anatómica, ¿bien? Entre ápice anatómico, ápice radiográfico y foramen apical. Son estos tres términos que usualmente se nos suele complicar y confundir en el ¿bien? Cuando realmente nosotros debemos de buscar la zona de menor diámetro apical, ¿bien? Hasta ahí, doctores, ¿alguna consulta o pregunta con respecto al tema? Por favor, pediría que puedan escribir en el chat si es que hay alguna duda con respecto a este tema. Bien. Si no hay ninguna duda, continuaremos con la sesión de hoy. Por favor, pediría nuevamente, doctores, revisen su micrófono. Aquellos doctores que recién acaban de ingresar, por favor, revisen su micrófono, porque podemos escuchar. eh, Sabemos que estamos en casa, a veces pues estamos con la familia, ¿no? Y podemos escuchar también el medio en el que estamos, ¿no? Y no nos vamos a entender. Así que pediría, por favor, que revisemos el micrófono o que el área administrativa de SOPIA se encargue de ello, por favor, ¿ya? Entonces, doctores, estamos analizando, ¿bien? Parte de la estructura anatómica del conducto radicular. Ya hemos visto hasta qué zona deberíamos trabajar. Sin embargo, a pesar de tener nuestras diferentes técnicas de preparación biomecánica, nuestras diferentes técnicas de irrigación, la anatomía del conducto es tan compleja, vamos a encontrar diferentes istmos, ¿bien? Que realmente pues va a complicar y va a ser un desafío realizar esta eliminación del tejido orgánico dentro del conducto radicular. Y es por eso que vamos a ver diferentes artículos, como el artículo del doctor Paquet y colaboradores, donde hace un análisis tomográfico, ¿bien? Vamos a observar la cantidad de tejido, de debris que se va a encontrar dentro del conducto radicular, y es que usualmente el 35% de la superficie del conducto radicular puede quedar sin instrumentar. Imagínense, y tenemos instrumentos mecanizados, ¿eh? Son estudios realizados con instrumentos mecanizados y estamos viendo con un análisis mucho más específico porque no es una tomografía convencional o una tomografía de campo reducido. En este caso, nosotros estamos evaluando una microtomografía, ¿bien? Especial. Entonces, evaluando también este artículo del doctor Gustavo de Deos, tenemos por aquí a la doctora Berciani, tenemos por aquí también al doctor Almeida, vamos a tener a diferentes doctores top en endodoncia, ¿bien? Que marcan la diferencia a nivel mundial. Y es que, pues, en este artículo, también basados en nuestra tomografía o microtomografía, encontraremos también la presencia de debris en un 34.6% de zonas del conducto que quedan sin instrumentar. Entonces, va ahí muy parecida a la similitud porcentual, con diferencia al artículo del doctor Paquet. ¿Bien? ¿Qué más podemos observar dentro de esta complejidad anatómica? Doctores, ¿a quién de nosotros no nos ha pasado que recién estamos realizando apertura, ¿bien? En molares,
y se nos va haciendo mucho más difícil, ¿bien? Se nos va haciendo mucho más difícil poder llegar a localizar a los conductos, ¿bien? Yo quiero que ustedes vean este videíto, ¿bien? Yo quiero que ustedes vean este videíto y que interactuemos juntos. Si bien es cierto, yo veo cada grupo por separado los días viernes, yo quiero que también nuestra práctica de nuestra teoría virtual sea didáctica, ¿bien? Entonces vamos a despertarnos un poquito y quiero que analicemos parte de la apertura que se ha realizado aquí. ¿Qué características diferentes observan en esta apertura? ¿Qué tipo de complicación tal vez se pudo tener al realizar o ubicar los conductos? Entonces, eso lo dejo como una pregunta libre para que ustedes puedan escribir en el chat y analizar este video, ¿ya? Vamos a imaginar que estamos en nuestra consulta, que estamos evaluando a nuestro paciente, que este paciente tal vez fue tratado en otra consulta y viene ya con la pieza aperturada. ¿Y mi diagnóstico pulpar cuál sería? ¿Diente previamente tratado o terapia previamente iniciada? No veo material de gutapercha clínicamente. Sería terapia previamente iniciada, ¿cierto? Entonces, vamos, analicen este casito y quiero que ustedes me digan qué complejidad tendrán aquí al trabajar o qué variación de apertura ustedes observan para poder continuar con el procedimiento de endodoncia. Bien, vamos, les doy un minutito, 2 minutitos, son 9:27. 9:29 yo leo las respuestas. Bien, ¿está bien? Vamos a darle play a nuestro video, vamos a ver si se puede compartir el sonido. Ok, vamos. Los leo en el chat, ¿eh? Analicen, por favor. Vamos a darle play nuevamente. Doctores, escribimos en nuestro chat, por favor. Escribimos en nuestro chat lo que ustedes puedan evaluar de acuerdo a la apertura que estamos visualizando. ¿Bien? ¿Qué pasó aquí? Vamos a analizar ello. Bien, un minutito más, por favor, doctores. Empezamos a escribir en el chat, por favor, de acuerdo a la evaluación que ustedes ven. Si no, voy a tener que llamar por lista. Bien, vamos, si podemos. De acuerdo a la evaluación que ustedes tienen clínicamente, no importa si nos equivocamos, estamos aquí para entrenarnos. Ustedes puedan, por favor, escribir en el chat la apreciación de acuerdo a la evaluación de la apertura que estamos verificando. Muy bien, doctores, vamos. Coloquemos nuestra apreciación en nuestro chat. A ver, vamos a leer nuestro chat. ¿Qué es lo que analizamos aquí? Sin miedo a equivocarnos. Estamos aquí para entrenarnos. A ver. Doctora Ana Cristina, no se preocupe, estamos bien. De todas maneras, es normal entrar a nuestra sala de conferencias con el audio activo, así que no hay problema. Vamos a ver por aquí. Doctor Cristian, buenas noches. Nos dice, observa una apertura bastante extensa, bien. No encontraban los conductos y por ello pues la apertura era bastante extensa, ¿ok? Buenas noches, doctora Paulita. ¿Qué nos dice? La apertura realizada es muy extensa. Posiblemente hubo un material de restauración que requería preparaciones extensas, ¿ok? Y doctor Cristian, buenas noches. Nos dice, la dentina se ve muy oscura. La dentina se ve muy oscura y es raro, ¿ok? Nos llama la atención el color de la dentina. Doctora Cindy nos pregunta, una gran apertura y no se encontraron los conductos, ¿no? Muy bien, doctor, es excelente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros analizamos ahí? Le he dado una pausita.
yo quiero que ustedes empiecen a diferenciar de lo normal a lo patológico, ¿bien? Vamos a empezar a diferenciar de lo normal a lo patológico. Ahora, usualmente, en aquellas piezas que van a tener restauraciones extensas, ¿bien? Muy antiguas, como en el caso de las amalgamas, o pacientes que pues sean adulto mayor, ¿bien? Pacientes que tengan bruxismo, van a presentar una característica especial, y es que se va a dar la formación de una dentina terciaria, estimulada por el trauma oclusal. Bien, recuerden que nosotros, incluso cuando hacemos recubrimiento directo, en aquellas piezas que tienen pues una cercanía a la superficie de cámara pulpar, pues en estos casos nosotros estimulamos la producción de esta dentina terciaria, ¿cierto? Entonces tengo que saber poder diferenciar entre una dentina convencional y una dentina terciaria. Bien, características de la dentina terciaria. Usualmente vamos a encontrar un color blanquecino, aperlado, bien, con un brillo específico. Entonces, ¿qué veo a nivel de piso de cámara? Estamos visualizando una superficie aperlada, bien, blanquecina aperlada, compatible con cálculos o calcificaciones pulpares. Excelente, doctora Mónica. Bien, compatible con esas calcificaciones pulpares. Entonces, yo quiero que ustedes visualicen también el ángulo, y le voy a dar play al video, para que ustedes verifiquen si durante la apertura la entrada a los conductos vestibulares están en el mismo plano que el conducto palatino. Miren, ustedes observan ahí que se ha hecho un desgaste mayor a nivel de piso de cámara para poder encontrar estos conductos a nivel de la superficie vestibular. Recuerden que nosotros al realizar apertura tratamos de realizar una apertura mínimamente invasiva, ¿bien? Pero que podamos eliminar toda la superficie de cámara pulpar. Sin embargo, si es que existiera algún tipo de lesión cariosa o estructura de restauración en mal estado, filtrada, tiene que ser eliminada. Bien, y ahí me olvidaré un poquito de la parte de mínimamente invasiva, porque no podemos hacer endodoncia, ¿sí? Si es que a nivel de la superficie cameral presentamos lesiones cariosas recidivantes, ¿bien? Tenemos que eliminar todo lo patológico para poder trabajar en un área aséptica, ¿bien? No puedo dejar zonas con lesión cariosa, estaría dejando biofilm, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos aquí la característica principal de la presencia de calcificaciones. Muchas veces estas pueden encontrarse como pequeñas bolitas, ¿sí? Con pequeños cálculos y que usualmente con nuestro explorador o con nuestra cureta podemos retirarlo fácilmente. Sin embargo, también podemos encontrar estas calcificaciones muy adheridas a nivel de la superficie dentinaria. Bien, y si ya observo ello, ok, debo de tener mucho cuidado para poder realizar mi apertura y para poder localizar los conductos. Bien, entonces muy bien, excelente, doctores. Continuamos. Veamos un poquito más de anatomía. Vamos a verificar que el conducto radicular no siempre va a ser circular, ¿bien? Usualmente cuando trabajamos con instrumentación manual, a veces nos llegamos a adherir a alguna de las paredes para realizar la preparación biomecánica. Y es que nosotros, al trabajar esta anatomía, debemos recordar que el conducto radicular va a tener un área central, ¿bien? El centro del conducto. Y va a tener también un componente lateral, donde podemos encontrar los conductos accesorios, a los istmos o incluso anastomosis. ¿Y cómo así, doctora? Veamos por aquí nuestra imagen. Tenemos por aquí al área central del conducto, donde usualmente con instrumentación manual o mecanizada solo se trabaja el área central. En la zona del componente lateral, tenemos por aquí un istmo. Imagínense, no podría ingresar con un instrumento mecanizado porque podría tener la probabilidad de crear algún tipo de perforación, ¿cierto? En estos casos, nosotros llegaremos a eliminar esta superficie de tejido orgánico con la ayuda de nuestra irrigación y de la activación de nuestro irrigante. Miren, componente central, ok, veámoslo en nuestra reconstrucción 3D de microtomografía. Miren la cantidad de tejido orgánico que quedaría sin preparar si es que no realizamos una buena irrigación y una activación del mismo irrigante. ¿Bien? Entonces, vamos a verificar las configuraciones más frecuentes de nuestras piezas dentarias. ¿Bien? Entonces, el doctor Kutler inició esta evaluación y clasificación de las piezas dentarias de acuerdo al número de raíces, si eran unirradiculares o multiradiculares, a la posición de las piezas dentarias, si eran piezas superiores o inferiores, si tenían el conducto atrésico o tal vez la forma de crecimiento, ¿no? En este caso, el estadio de Nola, de evaluar también bajo su clasificación y poder determinar el grado de complejidad que podría tener realizar esos tratamientos.
vamos a tener otra clasificación del doctor Hess, quien habla sobre una valoración de las ramificaciones, ¿bien? Piezas que puedan tener conductos laterales, colaterales, piezas con estrechamiento a nivel de la superficie pulpar, ¿bien? Como también piezas con pulpa normal. Vamos a hacer una evaluación ahora, doctores, de cada piecita de evaluar, ¿bien? Si bien es cierto, ustedes van a trabajar en práctica con piezas anteriores, premolares y molares, tanto del sector superior como inferior, necesitamos hacer un análisis de estas piezas de forma detallada, porque les va a ayudar a ustedes a poder determinar ciertos pasos durante la instrumentación. Todo es una cadena, ¿bien? Todo es una cadena. Y necesitamos conocer anatomía, ¿bien? Entonces, empezaremos a evaluar pieza por pieza del sector del maxilar superior. Recordemos que tenemos el incisivo central, el cual pues aparece en cavidad oral entre los 7 a 8 años y culmina el cierre del ápice entre los 9 a 10 años. Usualmente pues van a ser conductos únicos en un 100% y la longitud promedia es de 22 milímetros. Ojo, doctores, tomen en cuenta esta parte de longitud promedia. En muchos casos, necesito conocer esa longitud promedia, si es que voy a desobturar, si es que voy a determinar por ahí un tope apical con ápice abierto. Son ciertas características, ciertos diagnósticos y complicaciones clínicas que me limitan retornar a la base teórica, retornar a anatomía, ¿no? A muchos de nosotros pues no nos gusta un poquito, ay, anatomía, pero es muy bonito y he tratado de hacerles un resumen de cada pieza para que ustedes puedan analizar puntos específicos que les va a ayudar a ustedes en los procedimientos clínicos, ¿bien? Entonces tomen en cuenta la longitud promedio. También revisaremos cómo es la anatomía a nivel de los tercios cervical, tercio medio y tercio apical. Esta forma que va a tener el conducto en estos 3 tercios me van a delimitar también incluso el diámetro que podría tener esta pieza dentaria. Y conociendo un diámetro aproximado, podría también determinar hasta qué instrumento, bien, podría realizar mi preparación apical o lima maestra. Vamos a observar esta forma cónica que va a tener el incisivo central a nivel de la superficie tercio cervical, como en el tercio medio cambia a ser de forma ovalada y el tercio apical termina siendo totalmente circular. ¿Bien? Verificaremos que usualmente pues, son rectas en un 75%, pero pueden tener una curvatura apical hacia vestibular en un 9.3%. ¿Qué materiales necesito para poder realizar mi apertura, doctores? Ok. Usualmente, nosotros vamos a manejar fresas redondas, ¿bien? Que esas fresas redondas sean de tallo largo. Pueden ser medianas, pequeñas o grandes, ¿bien? De grano medio o de grano grueso. Ahora, yo sugiero que podamos trabajar en el sector molar superior, ¿bien? Molar inferior y superficies en este caso, incisivo central, superior, caninos, trabajemos con una fresa redonda de grano medio y con una punta redonda mediana, ¿bien? Si trabajamos con una punta redonda pequeña, vamos a tener mayor probabilidad de que ocurra alguna complicación durante nuestra apertura si todavía estamos en entrenamiento. Usualmente sugiero que trabajemos con esta fresa redonda pequeña en el sector antero-inferior, ¿bien? En el sector antero-inferior. Entonces, tendré a mis fresas redondas, medianas, de grano medio y redondas, grande, de grano grueso. Bien, esa es prácticamente mi arsenal básico para realizar apertura. Ahora, tenemos para poder realizar ya el desgaste compensatorio, esta forma que debería tener el conducto, a nuestra fresa troncocónica con punta inactiva, o en su defecto tendremos a la fresa endoceta, ¿bien? Tendremos a nuestra fresa endoceta, la cual también me ayudará a realizar un desgaste compensatorio ideal. La característica de tener estas dos fresas, una punta inactiva, va a evitar el riesgo de que se realice algún tipo de perforación. Sin embargo, doctores, cuando ustedes prueban la endoceta se lleva a la dentina como si fuera mantequilla, literalmente como si fuera mantequilla, rápidamente. Y si todavía estoy en fase de entrenamiento, podría optar por una troncocónica de punta inactiva, ¿bien? Puede ser de grano grueso o grano medio, que me permita poder eliminar, realizar este desgaste compensatorio y que este no sea muy excesivo. Me daría un poquito más de seguridad, ¿bien? Pero tienen las dos opciones. Según la literatura, pues siempre nos indican el uso de la endoceta, que no está mal, está ok, pero si todavía
sabemos que tenemos complicaciones para hacer ese desgaste compensatorio, ¿bien? Y tratamos de hacer mínimamente invasivo, bajo la evaluación clínica, ¿bien? Nuestra fresa troncocónica con punta inactiva nos ayudará mucho, ¿bien? También tenemos a nuestra fresa transmetálica. Esta fresa transmetálica me permitirá poder realizar mi apertura endodóntica en aquellas piezas que van a presentar algún tipo de corona, ¿bien? Entonces voy a tener que realizar mi apertura rápidamente con mi fresa transmetálica, ¿no? Si nosotros llevamos una fresa redonda de carburo convencional, tendremos problemas para poder penetrar y perforar incluso estas coronas metal cerámica, ¿bien? Entonces mi fresa transmetálica me ayudará a hacer una apertura mucho más sencilla al poder llegar a traspasar nuestra corona metal cerámica. Pero ojo, doctores, recuerden el grado de complejidad de apertura en una pieza tallada. Incluso sin corona, muchas veces terminamos perforando la pieza porque cambia el eje de la pieza cuando se realiza el tallado. Ahora, si estamos realizando esta apertura y ni siquiera podemos ver la parte del muñón de la pieza dentaria y nos estamos guiando por la corona que pueda presentar la pieza, tenemos mayor riesgo de algún tipo de perforación. Y recuerden que si tienen que hacer eso por un tema de rehabilitación, porque esa corona fue instalada hace un mes, 2 meses, y tienen que hacerlo, indican a su paciente el riesgo, ¿bien?, que puede ocurrir durante la apertura, porque no tenemos una visión directa al acceso del conducto y probablemente no sabemos si es que esta pieza ha sido pues prácticamente tallada en el mismo eje, ¿bien? Entonces vamos a tener por aquí, doctora Karina, sí, exactamente, la fresa transmetálica es la que va a tener dos pequeños halos a nivel del mango, ¿bien? Dos pequeños halos negros, exactamente la que ahora estoy moviendo el puntero, ¿bien? Excelente, doctora Karina. También voy a tener que evaluar la parte anatómica de la pieza dentaria, ¿bien? Entonces, si voy a hacer mi apertura en un incisivo central superior, tengo que conocer esta anatomía. Conoceré a los rebordes marginales, conoceré al borde incisal, tendremos a nuestro cíngulo y la apertura iniciará por encima del cíngulo. Recuerden que al realizar la apertura en esta pieza antero superior, el acceso tiene que ser lo más recto posible. Ustedes tienen que posicionar la fresa en un ángulo de 45 grados, porque si tenemos superficies retentivas dentro de nuestra apertura, vamos a tener problemas con los instrumentos mecanizados que llevaremos, porque los someteremos a un estrés totalmente distinto, ¿bien? Y el riesgo de que se puedan separar debido a la presión que puedan ellos, pues prácticamente durante su movimiento, llegar a sentir y pueda separarse por fatiga cíclica. Entonces, haciendo un buen acceso a nuestro conducto radicular, ¿bien?, evitaré el estrés del instrumento de preparación. Doctores, a este desgaste especial que se realiza a nivel de cámara se va a llamar desgaste compensatorio. Desgaste compensatorio, ¿bien? Errores de procedimiento al realizar este desgaste. Vamos a observar que a veces, por querer hacer aperturas mínimamente invasivas, hacemos aperturas ninja, ¿no? Y muchos de ustedes deben haber escuchado sobre estas aperturas ninja. Realmente, doctores, en el área de endodoncia, nosotros vamos a tener un tema bastante controversial al realizar la apertura. Sé que tenemos diferentes filosofías para poder realizar nuestra apertura. Sin embargo, si no respetamos, a pesar de ser mínimamente invasiva, no respetamos la parte anatómica y dejamos a los cuernitos pulpares encapsulados dentro de la dentina, ¿qué va a ocurrir con este tejido orgánico que se queda encapsulado dentro de la dentina? ¿Qué podría ocurrir? Esa superficie de tejido pulpar que no se llegó a retirar se necrosará. ¿Y qué pasará con el tiempo? La producción de biofil. Cambiará el color, doctor Gonza. Exactamente, también cambiará el color. Cambiará el color, habrá presencia o filtración de biofil y con ello, ¿no?, tendremos complicaciones y filtraciones a nuestro tratamiento de endodoncia, cosa que no deseo, ¿cierto? Nosotros estamos tratando de realizar nuestro tratamiento lo más aséptico posible. Entonces, tenemos por aquí los errores de procedimiento que usualmente pues vamos a realizarlos cuando estamos entrenándonos. Realizar una apertura insuficiente o realizar una apertura excesiva, ¿bien? Excesiva. Puedo realizar una apertura conservadora, ¿bien?, pero manteniendo la anatomía del conducto radicular, manteniendo esta anatomía.
Cuidado al realizar la apertura y no mantengamos el eje específico para poder hallar a nuestro conducto. Recuerden la angulación con la que van a llevar la fresa. Si nosotros llevamos esta fresa y cambiamos la angulación a 90 grados o bajamos a 130, ¿bien? Vamos a tener diferentes tipos de desviaciones hacia el conducto o incluso perforaciones hacia la superficie vestibular. ¿Bien? Una angulación de 45 grados. Doctores, yo quiero que ustedes visualicen esta imagen de nuestro paciente, ¿bien? Imaginemos que nuestro paciente acude a nuestra consulta y vamos a realizar el tratamiento de endodoncia. Tengo que planificar mi apertura cameral. Primero, conozcamos qué tipo de pieza es, ¿bien? Entonces, quiero que analicen tanto la evaluación clínica, la evaluación tomográfica y la evaluación de reconstrucción en 3D de nuestra pieza anterosuperior. Bien, tenemos a la pieza 2.1 para poder realizar el tratamiento de endodoncia. Presenta una variación de forma, una variación anatómica totalmente distinta, ¿bien? Entonces, por favor, doctores, pido que en el chat podamos escribir qué tipo de variación anatómica ustedes creen que se están enfrentando para poder realizar la apertura cameral, ¿bien? Entonces, analizamos la evaluación clínica, evaluamos nuestra tomografía en 3D, y vamos a evaluar nuestra tomografía, ¿sí? Para poder determinar qué tipo de anatomía es la que voy a trabajar, ¿bien? Y voy a aperturar. Vamos, los leo en el chat. Nuevamente les voy a brindar 2 minutos para que ustedes puedan escribir y analizar qué es lo que tenemos clínicamente y a qué caso nos vamos a enfrentar o qué caso tenemos que abordar y planificar para poder realizar nuestra apertura endodóntica, ¿bien? 2 minutos, son las 9:53, ¿bien? Entonces, a las 9:55 estoy leyendo el chat. Vamos, doctores, analicen un poquito, sin miedo. Si nos equivocamos, no hay problema. ¿Bien? Ir apagando nuestro micrófono cada vez que ingresamos. No hay problema. Bien, a ver, vamos a verificar por aquí nuestras respuestas. Y sí les pediría, por favor, yo les doy 1 hora y media de teoría. Bien, aprovechemos esta 1 hora y media de teoría. Yo sé que estamos regresando a casa, es un poco complicado, pero tratemos de sacarle el mayor provecho. Bien. A ver, vamos a ver por aquí. Doctora Kelly, buenas noches. Nos dice que la pieza presenta la desmineralización. Desmineralización, muy bien. Doctora Paulita, buenas noches. Excelente. Se ve ápice abierto en nuestra tomografía. Muy bien. Exacto, ápice abierto. Doctora Karina nos dice conducto ensanchado. Muy bien. Doctora Roxanita nos indica que es una pieza anterior, una pieza decidua. Bien. Aparentemente usted observa una fractura coronal. Bien. Y en la tomografía hay presencia de ápice abierto. Bien. Excelente. Doctor Cristian nos dice, se observa un diente con un cambio de color, bien, podría estar desmineralizado, se observa una inflamación y en la tomografía se observan 2 conductos, ¿no? Que al final se unen y aparentemente hay un ápice abierto, bien, aparentemente hay un ápice abierto. Doctora María nos indica presencia de ápice abierto y ensanchamiento del ligamento periodontal. Excelente, doctores. Que estamos evaluando diferentes características tomográficas y clínicas, ¿no? Por ahí alguno de los doctores mencionaba que incluso pues, encontraban esta pieza con una pieza decidua, ápice abierto, incluso por ahí he leído hasta fracturas o fisuras, ¿bien? Ese tipo de anatomía que nosotros tenemos en esa tomografía es una variación anatómica compleja, ¿bien? Es una variación anatómica compleja llamado dens in dens o dens invaginatus. ¿Recuerdan de esta variación anatómica que habíamos en el pregrado? Donde se daba la formación de una pieza dentaria dentro de otra, ¿bien? Y vamos a tener una subclasificación de esta variación anatómica, de estos dens in dens, ¿bien?
¿Qué encontraré en este dense intense? Podemos encontrar un solo conducto bastante amplio que puede diferenciarse en dos en tercio medio y terminar en un ápice abierto, como también la subclasificación de tipo 2, donde encontraremos la presencia de dos conductos al ingreso y a nivel de tercio medio llegarán a unirse y terminarán en un solo conducto. Bien, entonces también tengo esta visualización del tipo 2 de dense dense. Doctores, característica principal cuando voy a realizar la apertura de este dense intense, ¿bien? Y es que nosotros a nivel de la unión de los conductos observaremos como una especie de orificio, ¿cierto? Deme un minuto, por favor, un segundito, espérenme, por favor, un segundito. Como un istmo, ¿bien? Dens in dens o dens invaginatus. ¿Recuerdan de esta variación anatómica que habíamos en el pregrado, donde se daba la formación de una pieza dentaria dentro de otra? ¿Bien? Y vamos a tener una subclasificación de esta variación anatómica, de estos dens in dens. ¿Bien? ¿Qué encontraré en este dens in dens? Podemos encontrar un solo conducto bastante amplio que puede diferenciarse en dos en tercio medio y terminar en un ápice abierto, como también la subclasificación de tipo 2, donde encontraremos la presencia de dos conductos al ingreso y a nivel de tercio medio llegarán a unirse y terminarán en un solo conducto. Bien, entonces también tengo esta visualización del tipo 2 de dense dense. Doctores, característica principal cuando voy a realizar la apertura de este dense intense, ¿bien? Y es que nosotros a nivel de la unión de los conductos observaremos como una especie de orificio, ¿cierto? Deme un minuto, por favor, un segundito, espérenme, por favor, un segundito. Entonces, encontraremos en la unión de los dos conductos un pequeño orificio, ¿cierto? Este pequeño orificio que observamos, ¿bien? Usualmente, de forma clínica, se va a ver como un istmo, ¿bien? Como un istmo. Y si nosotros ingresamos por esta unión un instrumento, ¿bien? Porque podemos incluso confundirlo con algún tipo de conducto, el paciente va a tener dolor y realmente vamos a estar trabajando en un falso conducto, ¿bien? Cuidado con ello. Puede haber parte del contenido de tejido orgánico en esta unión del dense dense, y eso lo vamos a ver de forma clínica. Vamos a entrar con el localizador apical en esta superficie y el localizador apical nos va a marcar como si estuviéramos fuera del conducto, ¿bien? Como si fuera algún tipo de perforación. No se asusten, ¿bien? Entonces, para que ustedes puedan evaluar esta variación anatómica, si van a trabajar una pieza anterior, porque usualmente pues podemos decir, es una pieza anterior, entonces es sencillo, el tratamiento de endodoncia es sencillo, pero realmente podemos encontrar complejidades como en este caso, ¿bien? Entonces, cuidado con ello, cuidado con la apertura. ¿Cómo realizaré mi apertura? Primero, si ustedes se han dado cuenta, dentro de las características pues, que he leído y que me han escrito en el chat, la superficie incisal, ¿bien? Está hacia palatino, ¿cierto? Esta superficie incisal está hacia el área palatina, ¿bien? Número 1. Número 2, si voy a realizar mi apertura, voy a terminar eliminando esta superficie del borde incisal. Por ende, no tendría una estabilidad al colocar un clamp en la pieza a tratar. Necesitaría apoyarme de una pieza aledaña para darle el soporte necesario. ¿Bien? Entonces, aquí estamos trabajando con un aislamiento especial, ¿bien? De acuerdo a la anatomía. Entonces, vamos a ver esta parte de aislamiento, tanto de casos básicos como de casos complejos dentro de nuestra práctica. Voy a visualizar el acceso a los conductos, ¿bien? Y también esta pequeña zona de unión que yo os mencionaba, ¿bien? Esta pequeña zona de unión que os mencionaba. Si nosotros ingresamos por aquí con el instrumento, con una lima 10, va a haber dolor y va a haber mayor sangrado y el localizador va a marcar como si hubiéramos perforado, ¿bien? Cuidado, tratemos de limitarnos solamente en la superficie de los conductos. Otra característica específica que tenemos al trabajar este tipo de pieza es el ápice abierto, ¿bien? Que ustedes han visualizado. Muchas veces podemos intentar colocar un tapón de biocerámico en esa zona para luego continuar con la reconstrucción y poder sellar, ¿no? Hacer que nuestro material de endodoncia no filtre hacia la superficie apical. ¿Bien? Entonces, cuidado con ello. Revisemos y analicemos la anatomía, ápices abiertos, conductos accesorios, variaciones anatómicas, como en este caso, el dense intense. Tenemos a nuestro incisivo lateral superior. Bien,
Este va a aparecer entre los 8 a 9 años y termina su cierre apical entre los 10 a 11 años. Usualmente podemos encontrar en un 99% un solo conducto, pero la longitud promedia de esta pieza va a ser de 23 milímetros. Mi evaluación anatómica a nivel de tercio cervical y tercio medio va a ser de forma ovalada y de tercio apical será de forma circular. ¿Bien? Entonces, esto va muy relacionado a mi técnica de instrumentación e incluso al instrumento que podré elegir. ¿Bien? Entonces, acuérdense de esta parte anatómica, de estos tercios cervical, medio y apical, de acuerdo a la pieza a tratar. Vamos a tener que esta pieza puede tener una curvatura en un 53% hacia la superficie distal. Y al tener esta curvatura hacia distal, quiere decir que cuando nosotros hagamos nuestra apertura, nuestro cateterismo, tengamos que también precurvar el instrumento hacia la superficie distal. ¿Bien? Cuidado con ello. Si nosotros no precurvamos el instrumento, podemos crear algún tipo de transporte involuntariamente. ¿Bien? Analicemos la radiografía y la anatomía de cada pieza. ¿Qué más vamos a encontrar? La morfología externa, ¿sí?, de la cámara pulpar va a ser totalmente distinta a la morfología interna que podamos verificar de acuerdo a la creación de nuestra dentina terciaria, cálculos, calcificaciones dentro del tejido pulpar o cámara. Vamos a realizar nuestra apertura. Nuevamente, verifico anatomía. Vamos a encontrar rebordes marginales, encontraremos la superficie del cíngulo, como también nuestro borde incisal. Si nosotros dividimos a la pieza dentaria en 3/3, tanto de forma vertical como de forma horizontal, podré hallar la zona de tercio medio, ¿bien? A nivel de nuestro número 4, por encima del cíngulo, mi punto de partida o mi punto de acceso. Y recuerden por aquí la forma de nuestro desgaste compensatorio. Recuerden que en el caso de los incisivos centrales, ¿sí?, ya sean superiores o inferiores, vamos a encontrar, aparte de la base del triángulo, hacia la superficie incisal y la punta del triángulo hacia el cíngulo. ¿Bien? Entonces, esta será nuestra forma de desgaste compensatorio en el caso de los incisivos centrales, laterales, tanto del sector superior como del sector inferior. Vamos a verificar acá la división de los tercios ya antes mencionados. Encontramos nuestro punto de acceso, giraremos nuestra fresa 45 grados hasta sentir el vacío. ¿Bien? Sentí el vacío y voy a darle la forma del desgaste compensatorio con nuestra fresa troncocónica de punta inactiva o con nuestra endoceta. Es muy bonito poder verificar el reborde ideal o mi apertura mínimamente invasiva. Sin embargo, esta apertura puede variar de acuerdo a la presencia de lesiones cariosas, de restauraciones o la presencia de conductos adicionales. Podemos muchas veces encontrar al conducto o cámara pulpar de forma directa si nosotros iniciamos nuestra apertura desde el borde incisal, ¿bien? Pero pues obviamente nosotros iniciamos convencionalmente la apertura por la superficie palatina o lingual porque estéticamente pues son piezas anteriores, ¿cierto? Pero si tuviera la presencia de dos conductos, el protocolo es que nosotros podamos realizar la apertura cogiendo parte de nuestro reborde incisal, ¿bien? Cogeremos parte del reborde incisal hasta llegar a la sensación de vacío y empezaremos a extendernos hacia la superficie palatina o a la superficie lingual para encontrar a otro conducto. ¿Bien? Entonces, radiográficamente podré realizar este tipo de evaluación, ¿no? Ya sea con conductometría, conometría, ¿bien? Y ese será mi diseño de apertura. Miren por aquí, nuestra pieza ya tratada con obturación totalmente distinta. Si nosotros no realizamos una apertura adecuada, le vamos a dar estrés al instrumento, presión al instrumento, ya sea manual o ya sea mecanizado. Y si ustedes están entrando a instrumentos mecanizados, tienen que evitar que estos instrumentos se les separen dentro del conducto, porque son más fáciles de separarse con un instrumento manual. Por el giro, el movimiento, la rotación y la fuerza que va a tener el instrumento dentro del conducto y una, pues, mínimamente invasiva, una apertura ninja, le van a dar mayor estrés y podemos encontrar este tipo de complicaciones con un instrumento separado dentro del conducto. Podemos intentar retirarlo de acuerdo al diámetro del instrumento que se nos ha separado, ¿bien? Como también de acuerdo a la forma que este va a tener, ¿bien? Si es una anatomía muy compleja y se ha quedado un istmo, va a ser más complicado poder retirarlo.
¿sí? Entonces necesito realizar una pequeña plataforma, ya sea con instrumentos manuales o mecanizados, y luego retirar este instrumento con la ayuda de ultrasonidos, ¿bien? Y magnificación. No podemos retirar lo que no se ve, ¿bien? Retiramos el instrumento, determinaremos nuevamente nuestra longitud de trabajo, prepararemos el conducto y culminaremos nuestro tratamiento. Vamos a ver al canino superior, doctores. Pues recordemos que este va a aparecer en cavidad oral entre los 11 a 13 años y termina su cierre apical a los 15 años promedio. Usualmente vamos a encontrar un conducto único en los caninos superiores, ¿bien? Y la longitud promedio que podemos encontrar es de 26.4 milímetros de forma promedio. Verifico la evaluación anatómica en los tercios cervical, medio y apical, pues encontraré mayor cantidad de tejido orgánico. Miren, imagínense cuánta cantidad de tejido pulpar tengo a nivel del tercio cervical. Va a ser de forma cónica y triangular. A nivel de tercio medio, ya nuestro conducto va disminuyendo un poquito el tamaño, pero sigue siendo de forma ovalada. Bien, y a nivel de tercio apical vamos a tener nuestro tejido orgánico de forma circular. Bien, entonces cuidado aquí con las técnicas de instrumentación. Doctores, cuando nosotros sacamos instrumentación no podemos pegarnos a las paredes. Nosotros tenemos que mantener el centro del foramen durante toda la preparación biomecánica. Verificaremos también el grado de curvatura de la pieza. Bien, podemos tener piezas rectas en un 39% en el caso de los caninos o con alguna curvatura hacia la superficie distal en un 32%. La forma de desgaste compensatorio en estos casos será de forma ovoide, ¿bien? Será de forma ovoide. Cambió aquí. ¿Por qué cambia de forma ovoide? Por la forma de la cámara pulpar en tercio cervical. ¿Cómo es esta forma de tejido pulpar? ¿No? Entonces también mi desgaste compensatorio cambiará de forma ovoide. ¿Bien? Ahora, verifiquen desde la zona de desviación a la cual se dará desde la superficie avestibular y palatino y trataremos de minimizar el desgaste a la superficie mesial y distal. Miren cómo ustedes van a realizar este desgaste. ¿Bien? Entonces, vamos a ir nuevamente a nivel de la superficie de tercio medio por encima del cíngulo hasta realizar o sentir este vacío. Sentiremos el vacío y luego empezaremos a realizar un desgaste específico hacia la superficie un poquito incisal y minimizo mi desgaste hacia el lingual. Miren, entonces podré tener una forma ovoide en mi acceso típico de nuestra pieza del canino superior. Tenemos por aquí a la primera premolar superior, doctores. Esta pieza va a aparecer entre los 10 a 11 años y cierra el ápice entre los 12 a 13 años promedio. Bien. Muchas veces la longitud promedio va a ser de 25.5 milímetros, pero la anatomía aquí va a variar, ¿bien? Podemos encontrar la presencia de dos conductos que esos pueden unirse a nivel de tercio cervical, tercio medio o tercio apical, ¿bien? En todo caso, si es que encontráramos un conducto a nivel de tercio cervical, ¿bien? Vamos a encontrar un conducto bastante amplio, bastante ensanchado, ¿bien? De forma elíptica. A nivel de tercio medio vemos la separación de los conductos y a nivel de tercio apical observaremos a nuestro tejido orgánico de forma circular. Recordemos también la curvatura que va a tener cada uno de estos conductos. En el caso de los conductos vestibulares, van a tener una curvatura de 36% de mayor prevalencia hacia la superficie palatina. Precurven al instrumento cuando van a realizar el cateterismo. Y en el caso del conducto palatino, será mayor, más prevalente en un 45% en ser totalmente recto. ¿Bien? Vamos a ver una diferencia de acuerdo a la posición y forma anatómica de estas raíces, ya que muchas veces estas raíces pueden estar fusionadas o incluso pueden estar trifurcadas. Y es que yo tengo una clasificación específica que todos debemos de conocer y seguramente pues en el pregado ya hemos hablado sobre Bertucci, ¿cierto? Y es que el doctor Bertucci hace una subclasificación de 8 subtipos, ¿bien? De acuerdo a la forma anatómica que va a tener el conducto radicular. Encontraremos entonces al tipo 1, donde va a ser un solo conducto bastante ensanchado en tercio cervical y terminará a nivel apical también en un solo conducto. A nivel de tipo 2, encontraremos el acceso de dos conductos, ¿bien? Dos conductos a nivel de tercio cervical que se llegarán a unir a nivel de tercio medio y terminará solamente en un conducto. Tenemos la de tipo 3, ¿bien? Que van a ser un solo conducto de ingreso, se divide en dos en tercio medio y va a terminar en un solo conducto a nivel apical. En el caso de tipo 4, encontraré dos accesos a nivel del tercio cervical que culminarán en dos conductos, ¿bien?
En el caso de nuestro conducto de tipo 5, será un conducto bastante amplio a nivel de tercio cervical y a nivel de tercio medio se llegará a subdividir en dos conductos, ¿no? Muy parecida esta anatomía a un taurodontismo, ¿bien? Tenemos por aquí a la subclasificación de tipo 6, donde son dos conductos que se unen en tercio medio y se vuelven a subdividir en dos conductos. Ya empieza por aquí el grado de complejidad. Tenemos la de tipo 7, donde es un solo conducto bastante amplio a nivel de tercio cervical y se subdivide en dos, se une y nuevamente vuelve a dividirse en dos conductos. La subclasificación de tipo 7 es considerada como una subclasificación o una anatomía bastante compleja para poder preparar. Y vamos a tener la clasificación de tipo 8, donde son 3 entradas del conducto y 3 salidas del conducto. Bien, van a ser 3 entradas y 3 salidas, trifurcado. Vamos a verificar el nivel porcentual, que en este caso tendremos para las primeras premolares superiores, ¿bien? Usualmente encontraré mi subclasificación de tipo 4, 2 entradas al conducto y 2 salidas al mismo. Sin embargo, también puedo tener a la de tipo 2, que van a ser 2 entradas y que llegan a unirse en tercio medio. Vamos a encontrar la de tipo 8 en menor porcentaje, pero en un 5%, ¿bien? Entonces, si yo quiero evaluar anatomía, complejidades y variaciones, yo necesito poder visualizar de forma clínica y de forma radiográfica. Y es por ello, doctores, que necesito que analicen a nuestra pieza 1.4 y que ustedes puedan identificar cuántos números de raíces va a presentar esta pieza 1.4. Presentará un solo conducto, presentará dos conductos, presentará tres conductos, presentará cuatro conductos, presentará 5 conductos, ¿bien? Entonces, quiero, doctores, que analicen nuestra radiografía periapical y, por favor, puedan colocar cuántos conductos radiculares ustedes observan en nuestra pieza 1.4, ¿bien? Entonces, vamos a escribir en el chat la letra A, B, C, D o E, de acuerdo al análisis que ustedes realicen en nuestra radiografía, ¿bien? Nuevamente, les brindo 2 minutitos para que todos podamos participar. Sáquenle provecho a la clase, doctores, vamos. Yo sé que están en camino a casa, pero esta hora y media denle a endodoncia, netamente endodoncia, vamos. Muy bien, doctores, vamos 13 respuestas. Vamos a ver. Les doy un minutito más. Somos 26 doctores conectados. Estamos la mitad presentes, ¿no? ¿Qué dice la otra mitad? A ver, doctores, vamos a verificar nuestras respuestas. Doctora Kelly, buenas noches, nos dice letra B. Ok. Doctor Marcos, muy bien, doctor Marcos. Letra C, doctor es 8, bien. La última subclasificación de Bertucci. ¿Cuántas son? 8. ¿Qué clasificación es cuando encontramos tres conductos? Tipo 8. Excelente, muy bien, doctora Kelly. Muy bien, doctora Ingrid, excelente. Estamos atentos. Perfecto. Muy bien, doctora María, muy bien, excelente. Vamos a borrar por aquí y continuaremos con nuestra sesión. Entonces, doctores, en el caso de las premolares, bien, en el caso de las premolares, vamos a encontrar en un 6% la presencia de estos tres conductos.
Y también mi apertura, ¿bien? Será distinta, no será una apertura convencional. Tendré que realizar una apertura un poquito parecida a las molares, donde recordemos que estos tres conductos estarán en una posición. Dos conductos hacia vestibular y un conducto hacia la superficie palatina, ¿bien? Entonces, esta será la forma de mi desgaste compensatorio en el caso de las premolares que tengan tres conductos, ¿bien? Vamos a la segunda premolar superior. Esta aparece entre los 10 a 12 años y termina de cerrar el ápice entre los 12 a 14 años. La longitud promedio es de 21 milímetros, tanto a nivel de tercio cervical y tercio medio y tercio apical va a ser de forma elíptica. Miren la cantidad de tejido orgánico que encontrarán. Entonces, pues será un poco más complejo, ¿cierto? Tengo mayor cantidad de tejido orgánico para poder retirar. Y si tengo alguna subclasificación, de igual forma, a nivel cervical será de forma elíptica y tercio medio y tercio apical de forma circular. Usualmente van a tener una curvatura hacia la superficie distal, pero también pueden ser rectas, ¿bien? Puedo encontrar un solo conducto en mayor porcentaje, 75%, dos conductos en 24% y la presencia de tres conductos en 1%. Entonces, es un poquito más raro poder encontrar una segunda premolar superior con tres conductos. Y si voy a verificar mi clasificación de Bertucci, pues será más prevalente en los casos de tipo 1. Y encontraremos también en un 22% nuestra subclasificación de tipo 2, donde son dos entradas del conducto, dos conductos distintos, que se terminarán uniendo a nivel de tercio medio a apical y terminarán en un solo conducto. Haremos nuestro acceso típico en las premolares. Empezaremos a nivel del surco medio, crearemos un poquito de presión con nuestra fresa redonda hasta sentir el vacío. Siento el vacío e iré con mi fresa desde adentro hacia afuera, ya sea con nuestra fresa troncocónica o con nuestra fresa endoseca. ¿Bien? Y para poder culminar nuestra sesión de hoy, quiero que ustedes visualicen por aquí el acceso a una premolar con tres conductos. Bien, voy a bajarle un poquito el volumen. Ahí. Y lo que yo quiero que ustedes analicen aquí es prácticamente la ayuda de nuestro diagnóstico, la ayuda de apertura, conocer anatomía, conocer la morfología, para poder realizar un protocolo, porque aquí tengo que analizar por dónde haré mi apertura adecuada, ¿bien? Mi desgaste compensatorio y qué sistema utilizaré para poder manejar este tipo de complicación anatómica, ¿bien? Entonces, aquí estamos ingresando con nuestro sistema ProGlider para hacer nuestro glide path mecanizado, ¿bien? Recuerden que aquí ustedes tienen una visualización menor, ¿no? Es tan pequeña la premolar y el acceso a estos conductos también van a ser un poco más limitados, pero podemos llegar a trabajarlo si es que planificamos todo el procedimiento. ¿Bien? Muy bien, doctores. Si hubiera alguna duda o consulta con respecto a la sesión de hoy, pediría por favor que me puedan escribir en el chat. Bien, recordarles a todos ustedes que el día viernes, estos dos siguientes viernes, este viernes me toca con el grupo 1 y el siguiente viernes me toca con el grupo 2, no olviden traer su equipo y material de aislamiento, ¿bien? Porque nos hemos quedado con los dos grupos solamente la base teórica de aislamiento y nos falta hacer la parte clínica, ¿bien? Entonces vamos a trabajar aislamiento. No se olviden de traer sus lentes de magnificación. No se olviden de traer sus lentes de magnificación, ¿bien? Estos lentes de magnificación ustedes ya lo han observado durante las dos prácticas con el área de DentoShop, pero también lo pueden conseguir con diferentes casas dentales que ustedes gusten.